Buenos días, mi nombre es Marcelo Baquedano Pereira, tengo el código de alumno U2018-1H071 y el día de hoy voy a presentar el caso de Cuajone. Ahora explicaré la pregunta número uno que se divide en tres partes. La primera es identificar un problema ambiental que se manifieste claramente en el caso asignado. La segunda es justificar por qué un problema ambiental o por qué es un problema ambiental usando conceptos claves de la clase. Y por último, especificar brevemente en qué consiste el problema. Y de hecho me gustaría empezar con esta parte porque creo que es importante para entender todo el contexto de lo que sucede en el caso de Cuajone. Eh, Acá nos hablan de la minera Southern Copper, una minera que lleva décadas trabajando acá en el Perú y que de hecho tiene diferentes minas en zonas del país. Ahora, en este en específico, las quejas nacen, o mejor dicho, nacen porque esta empresa colocaba desechos, sus desechos sólidos principalmente, cerca de una quebrada, y con las lluvias se filtraba los desechos y llegaba a afectar tanto ecosistemas como zonas poblacionales de esta comunidad. Por lo que la comunidad ha decidido bloquear las carreteras y cortar el suministro de agua del campamento minero para que cumplan sus demandas, y esas incluyen $5.000 millones de indemnización por los daños generados en el ambiente y en la comunidad, y además que perpetuamente se entregue parte de las utilidades de la compañía. Ahora vamos con lo que es el problema ambiental en sí, y antes que nada me gustaría también aclarar qué es un problema ambiental. Bueno, un problema ambiental viene realmente derivado de lo que es un impacto ambiental. ¿Qué es un impacto ambiental? Bueno, es, digamos, una actividad o una acción que altera el equilibrio del medio ambiente. Y ojo, es importante que esto sea causado por el ser humano. Ahora, ¿qué es un problema ambiental? Como que entrando un poco más a detalle, es cuando este impacto ambiental es negativo y los efectos o el impacto que genera en el ambiente es tan grande o tan complejo que requiere la intervención humana para revertir o poder solucionar esta situación. Ahora, volviendo un poco a lo que es el problema ambiental en sí, en este caso, digamos que es un tema complejo, pero a la vez muy claro. Eh, Todo esto nace en base a una actividad minera. Actividad minera es una actividad humana que genera diferentes tipos de contaminación. Puede ser contaminación por uso de combustibles fósiles, porque en sí la producción minera requiere de muchas maquinarias, de mucho equipamiento, y por ende la contaminación es alta en la zona. Además, se usan elementos químicos para poder procesar los minerales y esos desechos de una u otra manera, donde sean depositados, igual afectan o tienen un impacto en el medio ambiente. Y como bien se queja la población de esta zona, que es el tema de desecho de elementos sólidos en un ecosistema específico y que esto se esté filtrando, genera principalmente, uno, una degradación del ecosistema y por otro lado también es un componente que puede afectar al cambio climático. ¿Por qué? Porque en este caso estás botando químicos, estás botando desechos que pueden afectar, digamos, el suelo y por ende también puede botar gases tóxicos, ¿no? Como por ejemplo el metano, que se da bastante en actividades industriales. Ahora responderé la pregunta número 2 que dice lo siguiente. Relaciona el problema ambiental identificado en la pregunta uno con uno de los 7 temas troncales vistos en el curso. Para este caso yo creo que me enfocaré en dos, y uno de hecho tiene como dos ramas, que es tanto el cambio ambiental o cambio climático y sus causas o consecuencias, ¿no? En este caso vemos cómo desechos de toda la actividad minera, tanto sean químicos, sólidos, son desechados en un lugar en específico, como mencioné en la pregunta anterior, y esto a la vez, de cierta manera, en el largo plazo o en el mediano plazo, llega a afectar porque, uno, puede infiltrarse como ha pasado en este caso. Dos, el suelo cambia por las características que tienen estos químicos o estos hechos sólidos que mueven todo el ecosistema y de una u otra manera, como mencioné antes, botan gases que al final terminan afectando la capa de ozono o, digamos, quitan la calidad del aire, la buena calidad del aire que tiene la zona, entre otros factores. Y el segundo punto que también quiero hablar es la escasez de agua. ¿Por qué? Porque se ha mencionado, o lo mencionó el gobierno regional en la carta que está mencionada en el caso observado, que cuando hubo filtraciones por las lluvias, esta quebrada o esta zona donde colocan los desechos o residuos de la actividad minera está cerca de una vertiente de un río.
Y cuando los desechos caen sobre este río, hubo un tiempo que el río estuvo contaminado y afectó gravemente a la población. Ahora, normalmente estas comunidades dependen netamente de los recursos hídricos que lo rodean porque no hay un gran desarrollo, digamos, de la infraestructura fluvial o de recursos hídricos de la zona, por lo que dependen mucho de los aspectos naturales que les puede brindar su ecosistema, ¿no? Y cuando una vertiente del río es contaminada, malogra el agua de toda la zona y por ende también genera escasez para los pobladores, ¿no? Ahora responderé la pregunta número 3, que es en base al problema identificado, uno es identificar las causas directas del problema, las causas profundas y por ende esta relación que existe entre el problema y el contexto, ¿no? Bueno, para iniciar, las causas directas de problemas son claras, ¿no? La empresa desecha o coloca desechos en esta zona eh, y genera todo este problema, ¿no? O sea, existe toda esta diferencia en lo que opina la comunidad y lo que opina la empresa minera. La empresa minera cree que está en lo correcto y por ende coloca estos hechos en esa zona. Y la comunidad, por otro lado, considera que eso o ese no es el lugar adecuado porque está afectando tanto al ecosistema como a la comunidad en sí. Ahora, yendo un poco más a las cosas profundas, más que todo es el desarrollo minero en el país, que en muchos casos, si bien ha venido mejorando constantemente debido a las nuevas o nuevos lineamientos que se colocan a esas empresas, igual la minería de una u otra manera siempre ha tenido o digamos ha favorecido de ciertas normas por el poder o influencia que tienen y por ende también pueden hacer o tienen, digamos, una carta abierta a hacer cosas que no deberían hacerse normalmente o que una empresa pequeña o a los pobladores en sí no les dejarían hacer, ¿no? Diré que eso va un poco más de las cosas profundas porque es un problema arraigado que lleva años y que realmente no hay una solución, digamos, inmediata. Y poniendo otra cosa profunda también es que en base como ya hay desechos sólidos en esta zona, y va a seguir lloviendo, y van a haber cambios en el ecosistema, y van a haber diferentes, digamos, acciones que el mismo ambiente genera, ya va a ser un impacto constante tanto en el mediano como en el largo plazo. Y un poco relacionando todo este contexto con el problema, como mencioné, es un problema o digamos una situación muy compleja debido a que, por un lado, el Estado, que es, digamos, el ente regulador y que, digamos, debe ser el árbitro en estos casos, por así decirlo, por un lado toma partido por la minera, porque la minera le otorga grandes beneficios económicos. En el caso mencionaban que se dejan de percibir como 6 millones de dólares, perdón, 6 millones de soles diarios en impuestos y también en cierta parte del canon minero. Entonces, al Estado no le conviene que la minería frene ni un solo día porque afecta considerablemente la economía del país. Y por otro lado, está la comunidad, que si bien debería tener la preferencia ya que es su zona, digamos, es el área que ellos protegen y cuidan, porque llevan generaciones haciéndolo, o sea, generan disturbios, generan bloqueos que también modifican todo, digamos, el orden público de la zona y por ende es un poco difícil de manejar, es un punto donde o tomas partida por uno o tomas partida por otro, es muy difícil encontrar un punto medio, sin embargo, se ha visto mejoras en ese tipo de manejo de situaciones y por ende también considero que los problemas o las causas que eso generan pueden ir reduciéndose poco a poco con el pasar del tiempo. Ahora iré con la pregunta número 4, que es, a partir del problema identificado y presentado en la pregunta número 1, ¿existe una relación con la postura de Lomborg o el documental Antes que sea tarde? De hecho, desde mi punto de vista, y yo o sea, me he identificado mucho y he disfrutado mucho el documental Antes que sea tarde, es que mencionan mucho las actividades humanas, ¿no? Y cómo el ser humano poco a poco ha ido degradando el ambiente por cumplir necesidades, digamos, de cierta manera básicas, pero por otro lado también un poco caprichosas. Entonces, aquí lo que más me llama la atención, y creo que se relaciona bastante con el tema, es que el motor económico o el aspecto económico es, digamos, el factor principal por encima del medioambiental. Entonces, muchos casos, como este, que es minas, y las minas generan mucho dinero, tienen la prioridad, ¿no? Por encima del medio ambiente. Entonces, si bien la minería es un aspecto muy importante que debe tener una sociedad para poder obtener recursos importantes para la fabricación de elementos o producción de materiales, también es importante que se respete el medio ambiente y cómo este al final va a terminar afectándonos más en el largo plazo, ¿no?
si bien la minería nos da soluciones rápidas e inmediatas en el corto plazo, también nos da o nos genera problemas en el largo plazo, ¿no? Entonces sí, o sea, esa es mi principal relación con la postura de que netamente nos enfocamos mucho en lo económico y dejamos un poco de lado el medio ambiente que también es importante.